Hoy nos vamos a ir a terminar el capítulo 9. El capítulo 9 que he titulado Porque el hermano con mucha maestría. Aquí tenemos que reconocer la labor. Muchos habéis trabajado y seguís trabajando en la obra del Señor y la labor de cada uno se reconoce. Nuestro hermano José pues está haciendo, después de la predicación, pues elabora su vídeo con los textos, los mensajes y demás. Y pone el título y parece que nos está llegando a lugares, aunque no hay muchas visualizaciones, pero no por nada, ¿eh? Eso no es culpa ni tuya ni mía. Pero no estamos buscando YouTube, ¿entiendes? Adeptos a nosotros. Lo que simplemente es que hermanos que quizás no puedan acercarse a la congregación, pues puedan ver, escucharla, simplemente, no se pretende otra cosa. Pues hoy lo titulamos Excomunión del ciego y su encuentro con Jesús. Quizás tenga que contextualizar un poco en esta mañana donde nos quedamos y que sepáis, es la historia de un ciego, que hoy la vamos a resumir bien, porque es la historia de cada uno de nosotros. Nosotros estábamos ciegos y ahora vemos espiritualmente, porque yo físicamente no veo tan bien, pero espiritualmente Dios nos ha dado la vista. Y este capítulo 9, Juan, de una forma magistral, nos enseña cosas que hoy vamos a ver resumidas al final de la exposición de su palabra y vamos a entenderlo. Hasta ahora todos sabemos que había un ciego, Jesús le sana echándole barro en los ojos, se baña en el estanque de Siloé, los líderes religiosos se alteran y le interrogan al ciego más de una vez, a los padres del ciego también, y hay mucha disputa. Y lo dejamos la semana pasada en que el ciego le responde a los líderes religiosos: porque me preguntáis tanto, ¿queréis acaso ser vosotros sus discípulos? En forma irónica. Y ahora viene la respuesta. En los versículos del 28 al 34 vamos a ver que después de responderle este ciego de una forma tan sabia, el hombre es excomulgado. Lo echan. Precisamente los líderes, aquellos que conocían tanto de la palabra, son los que excomulgan a una persona que ha sido sanada y tocada por el mismo Jesús. Vamos a leerlo. Y le injuriaron, los líderes, y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hasta aquí, después leeremos algunos textos más. Vamos a desglosar estos textos. Estos líderes religiosos seguían con su prepotencia, seguían con su altivez y le dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, siguen utilizando un tono muy despectivo, respecto a ese. Podrían haber dicho respecto a Jesús, porque ya conocían el nombre. El nombre ya lo conocían a estas alturas. Podrían haberle llamado por su nombre. Y eso en el lenguaje coloquial suena muy despectivo cuando hablamos ese. ¿Quién te lo ha dicho? Ese de ahí. Eso, Juan, Pepe, Antonio, Fina, Luisa, las personas tenemos nombre. Y ahí estaban mostrando un poco esa actitud altiva, orgullosa, de no hacerle caso. Ellos sabían mucho. Estos líderes religiosos sabían mucho de una religión vacía, heredada, pero la verdad no la conocían. Sabían mucho de la religión que habían heredado de sus padres, pero la verdad no la conocían. Si la hubieran conocido, habrían aceptado a Cristo desde el principio. Por eso le llaman ese. Sí, yo conozco la religión oficial, pero ese, no sé. El protestante ese, eso en este país, en otro país dirían: yo conozco mi religión oficial, el Islam, pero ese. Yo conozco mi religión oficial, la ortodoxia, pero ese. Es lo mismo. Es la repetición de la jugada y tenemos que entenderlo. Cuando esto se entiende es cuando se rompe algo, cuando el Espíritu Santo rompe y llega hasta la vida a través de su palabra y convence de pecado, es cuando entendemos esto. Aquí está la raíz de todo.
Quien entienda esto podrá recibir una nueva luz. Atravesar, es que lo más dañino que hay para el ser humano es la religión. No es a veces pensamos en unos pecados gravísimos, no. Lo que más ciega al ser humano precisamente es la religión. Lo que más ciega al ser humano, para no ver a Jesús. Seguimos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, eso lo hemos leído, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Vamos a ver estos versículos lo que quieren decir. Cuando el ciego le dice, pues esto es lo maravilloso, no se está refiriendo a la sanidad de su ceguera, no está diciendo, pues lo maravilloso es que yo he recibido la vista, no. Lo maravilloso, como diciendo, lo raro, lo peculiar de esa situación no era la apertura de los ojos, sino la incredulidad de ellos. ¿Cómo no creéis todavía si yo he nacido ciego y veo? Pero ¿por qué todavía estáis tan enganchados a la religión que no sois capaces de ver el poder de Dios? Eso le está diciendo. Eso les está diciendo. Simplemente, yo aquí he transliterado más o menos lo que le querría decir. ¿Os atrevéis a creer que vuestra incredulidad religiosa es mayor que el milagro de mi ceguera? Eso es lo que quiere decir con lo maravilloso es. Y después sigue diciéndolo. Y ahí viene otra vez la ironía del ciego. Claro, lo hubiéramos excomulgado cualquiera de nosotros también, con esta forma de responderle a los que sabemos tanto, ¿verdad? Y el que vosotros no sepáis de dónde sea, era como si les estuviera diciendo de forma irónica el ciego: ¿y vosotros sois los expertos religiosos? ¿Y vosotros sois los que desde niño vuestros padres os enseñaron la Torá? ¿Y vosotros sois aquellos que os sentáis en el templo? ¿Y vosotros sois aquellos que estáis escuchando toda la vida la fe? ¿Y vosotros sois los expertos religiosos y no podéis averiguar ni entender algo tan sencillo como que me ha tocado y ahora veo? El ciego era de armas tomar, ¿eh? Les estaba hablando clarísimo. Y hoy en día alguien que hable de esa manera clara tampoco cae muy bien en ámbitos religiosos. En ámbitos cristianos sí, pero en ámbitos religiosos una persona que hable de esta manera no caería bien. Y estarían deseando, lógicamente, de que se marchara. Y el ciego no se callaba, ni debajo del agua, y sigue hablando, y sigue afirmando. Y le dice algo tremendo, y ahora buscaremos unos textos. Le dice el ciego a los líderes: sabemos. ¿Y por qué dice sabemos el ciego? Porque les está diciendo: yo soy judío como vosotros, ciego, pero judío como tú. Y sabemos, por lo que nos enseñaron nuestros padres de pequeños, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué sabía el ciego que Dios no oye a los pecadores? Pues porque desde niño también habría escuchado la palabra de Dios, donde dice que Dios no escucha a los pecadores. El ciego les estaba dando una lección a los religiosos y le estaba recitando textos tan antiguos del Antiguo Testamento, nunca mejor dicho, como Isaías 1:5. Le estaba diciendo: no hemos leído tantas veces, mi madre desde niño me leía Isaías. Isaías dice que Dios no escucha a los pecadores. ¿Y sabéis por qué le está diciendo esto el ciego? Porque antes los líderes le habían dicho: ese es un pecador. Y el ciego dice: ¿cómo va a ser un pecador si Dios no escucha a los pecadores? Y a este lo ha escuchado porque me ha sanado, por lo tanto no es un pecador. Cuando extendáis vuestras manos, le está diciendo Dios a su pueblo, cuando extendáis vuestras manos, cuando estéis adorándome, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lógicamente, le está hablando a un pueblo que no estaba en la voluntad de Dios. A un pueblo que no está en la voluntad de Dios. Cuando un pueblo no está en la voluntad de Dios, le está diciendo: por mucho que extiendas las manos, que te tires de rodillas, que multipliques la oración y la oración y la oración, yo no te voy a oír. No te voy a escuchar. Yo no escucho a los pecadores. Eso está diciendo Isaías 1:5. Pero el ciego, no conforme con esto, se refería también a otro texto, a un salmo. Al Salmo 61:8, donde reafirma o confirma lo que acabo de decir, que Dios nunca puede escuchar a un pecador. Hombre, Dios escucha a los pecadores cuando se arrepienten, claro. Y dice el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que, por lo tanto, el ciego le está diciendo que Jesús no es un pecador. Les está contradiciendo. Y una persona
inculta y de ese sector, donde a los ciegos los tenían de una manera marginal, podía darles lecciones a la élite religiosa? Pues sí, aquí lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ambos pasajes dicen que Dios no está obligado, puede escucharlo, pero Dios no está obligado a escuchar la oración de un pecador. Y eso me imagino que no les sentaría nada bien a aquellos líderes. Y lo que el ciego le estaba mostrando con esa afirmación, lo que el ciego le estaba mostrando de que Jesús era un pecador, ¿sabes lo que le estaba mostrando? Que la afirmación que habían hecho era falsa. Y tú sabes lo que es darte cuenta que te confronten contra la verdad y te encuentras, ¿nunca te ha pasado? Eso pasa en las confrontaciones, se le ocurre, te encuentras descubierto. Y ahí nada más que tienes que justificarte, que es lo que normalmente hacemos cuando nos descubre. ¿Qué hizo Adán y Eva? Yo, mi mujer, yo, la serpiente. Lo mismo que hicieron ellos, lo hacemos nosotros. El decir yo he sido es la frase más difícil que hay para el ser humano. He sido yo. Yo soy el culpable. Yo me declaro culpable. Eso es muy difícil. Siempre buscamos una excusa. Y por lo tanto ellos se sintieron descubiertos. No por otro líder. No por un obispo, un arzobispo o un nuncio apostólico. No. Por un ciego. Son descubiertos de su falsedad por un ciego. Y eso les molestó mucho. Como dijo Spurgeon, hoy recurro a este predicador, dijo respecto a este asunto: si Cristo hubiera sido un impostor, es imposible que Dios hubiera escuchado la oración de Jesús y le hubiera dado el poder de abrir los ojos a aquel hombre. Si Jesús hubiera sido un impostor, imposible que hubiera sanado a un ciego de nacimiento. Bueno, eso es una frase de un predicador, una frase humana. Los líderes religiosos a esta altura ya de la conversación estaban irritados con lo que había dicho el ciego y le respondieron con ira, no le respondieron ya con mucha educación. Tú naciste en todo el pecado y nos enseñas a nosotros, tú a mí, esa frase la hemos oído en nuestro contexto actual, a mí tú me vas a decir, a mí, con el tiempo que yo llevo, con lo que yo sé, pues sí, pues te lo digo a ti, que Isaías está hablando de que de que Dios no apoya a un pecador. Por lo tanto, ese Jesús que me ha tocado no es un pecador. Eso tiene que venir de Dios. El ciego no solamente había recibido luz física, sino que ahora estaba recibiendo poco a poco y de forma gradual, lo repetiremos que lo dijimos la semana pasada, la nueva luz en Cristo. Estaba recibiendo esa luz que nosotros, se supone, caminando, en nuestro caminar cristiano recibimos luz cristiana. Estos ciegos, como le dicen ellos, lo que despreciaban, o estos líderes religiosos, a la gente ordinaria, común, y si estaban enfadados era, ¿sabéis por qué estaban enfadados? Porque el ciego tenía razón y ellos no. Ese era el enfado. Se dieron cuenta, si conocían la palabra de Dios, es que tienes razón lo que está diciendo, pero no lo voy a reconocer nunca, por orgullo. Y claro, como tenían poder y autoridad, le excomulgan. Consecuencia, lo hemos dicho, y le expulsaron. Ahora vamos a continuar, y le expulsaron. Y la excomunión, ya hablamos también la semana pasada, que tiene una connotación negativa en una sociedad antigua. De hecho, si nos vamos aquí a España, ¿verdad? Muchos de vosotros me habéis contado que en cierta época los protestantes en los colegios estaban súper mal vistos, ¿verdad? Los protestantes, los cementerios separan las tumbas de los protestantes de los católicos, expulsados. La excomunión del hombre ciego al final resultó ser algo bueno. ¿Sabéis por qué? Pues porque pronto estaría conectado con Jesús. Cuando nos desligamos de la religión por completo es cuando nos podemos acercar a Cristo. La expulsión de la tradición, maravilloso, porque eso me hace estar en contacto con Cristo y no en contacto con la tradición. Le trataron de una forma terrible, no le trataron bien. ¿Cómo trataron a este señor? Le maltrataron, como injuriándole, así le maltrataron. Una injuria es un maltrato. Le insultaron diciéndole, tú naciste de todo en pecado, como diciendo, te mereces, te fastidias por ser ciego. Es un insulto. Y lo rechazaron. Maltrato, insulto y rechazo. ¿Cómo lo rechazaron? Expulsándole. Y expulsarle era expulsarle de la religión. Y dentro de la sociedad aquella, este ya no es judío. Siga al carpintero ese. Ni os acerquéis a él. ¿Se ha hecho protestante? ¡Madre mía! Esos son los que no creen en la Virgen. ¿Os suena esta frase de los años 50 y 60 en España, verdad?
Los protestantes, madre mía, los que no creen en la Virgen. Cuando los suelto en el instituto, tú eres protestante de los que no creéis en la Virgen. Digo, madre mía, qué ignorancia y con respecto a la palabra. Qué lío tienen las religiones, no se aclaran. Pues el hombre que nació ciego, después fue sanado. El ciego que vio se encuentra con Jesús y cree en él. Esto lo vamos a leer en los siguientes 4, del 35 al 38. Repito porque no lo he leído bien. El hombre que nació ciego y luego fue sanado, cree en Jesús. Pero vamos a ver cómo cree, porque aquí se ha hecho al revés. Normalmente la gente cree, después le sana, pero aquí le sana, después cree. Bueno, Dios actúa con cada persona conforme a su voluntad. Vamos a leer estos textos. Oyó Jesús lo oyó, que le habían expulsado, y hallándole, porque fue a su encuentro, claro, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús no se espantó porque le adorara. Y Jesús conocía bien las Escrituras. Y la Biblia dice que solamente es digno de adoración Dios. Y si Jesús no se queja de que le adore, es porque Jesús se consideraba el mismo Dios. Aquí no hay vuelta de hoja ni hay teología barata para refutar esto. Hallándole, hemos dicho, hallándole. Los religiosos ciertamente rechazaron al ciego por todo, bueno, ya lo hemos repetido, no vamos a repetir. Pero Jesús es cuando lo ve abandonado y lo ve tirado, es cuando decide encontrarlo, salirle al encuentro y recibirlo. Mira, el rechazo es una cosa que nos duele a todo el mundo. De hecho, el 99% de los problemas en los hogares, en la casa, el rechazo. No me hablan, no le hablo, no me llaman, no le hablo. Pero si yo llevo jugando esos 40 años, es el mismo juego y se va a repetir siempre. Y no podemos quedarnos ahí estancados, porque podemos estancarnos durante años. Y la raíz de amargura creciendo en el corazón siempre con el problema del rechazo. El rechazo es el pez que se muerde la cola. Si tú crees que te rechazan, actúas como un rechazado. Al actuar como un rechazado, la gente no te habla y tú piensas que te siguen rechazando. Y ahí está, el rechazo que muerde al rechazo. Es todo un tema. Podríamos hablar del rechazo semana. Un psicólogo cristiano esto nos lo plantea y nos veríamos reflejados, porque todos tenemos en mayor o menor grado este tipo de problemas. Pero Jesús nunca te va a rechazar. Nos duele mucho, como he dicho, cuando somos rechazados, pero Dios fue en busca del rechazado y le consoló. Eso hizo con nosotros. Si la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejara, el Señor nunca te va a abandonar, pues vamos a agarrarnos a ese texto y tirar la raíz de amargura, sabiendo que el Señor, por un solo pecador que hubiera habido en la tierra, habría muerto. Dios mismo se habría humanado por ti, solamente por ti, si hubiera sido el único pecador en la tierra. Spurgeon dijo, el que disfruta del favor del Hijo de Dios no temerá la desaprobación del Sanedrín. Repito, el que disfruta del favor del Hijo de Dios no temerá de la desaprobación del Sanedrín. Sanedrín era el grupo oficial religioso en este contexto judío, pero puede ser cualquier Sanedrín de cualquier grupo religioso de cualquier contexto. O sea, si la élite te rechaza, no te importe, tú no eres de nuestra religión, tú eres, no te preocupes, porque tú tienes el favor del Hijo de Dios, aunque te desapruebe el Papa de Roma o el obispo protestante, no importa. Si tienes el favor de Dios, que no te importe el rechazo de cualquier élite, porque élites no hay. Jesús dijo que la élite se tiene que rebajar. Y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando lo encuentra le hace una pregunta, es una pregunta comprometedora. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le llama a creer. Jesús le llama a creer. Y el ciego respondió, bueno, después de haber hecho una pregunta que ahora la leeremos, creo, Señor. No puso pega. Bueno, si creo, no lo sé, pero vosotros ¿de dónde sois? ¿Y vosotros en qué creéis? La de pegas que pone la gente para creer en Cristo, ¿verdad? ¿Has visto la de pegas cuando predica el Evangelio? ¡Qué sencillo! ¿Crees en el Hijo de Dios? Creo, Señor. Qué maravilloso predicar el Evangelio en el siglo XXI. ¿Quién acepta a Cristo como Salvador? Yo. Y que la gente dirá, testimonio es difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay un freno cultural. Hay un freno intelectual, hay tantos frenos, no hay un corazón ya humilde que delante del Señor se rompa y le reconozca como el Señor de sus vidas. Y Jesús le recompensa.
Le recompensó. Ya le recompensó antes con la vista, pero ahora le recompensa de otra forma. Y le recompensa por haber sido rechazado por los líderes religiosos, declarándole quién era. Ahora, mira, te han rechazado lo que tú creías hasta ahora, que era la religión oficial de tu país. Ahora vas a conocer realmente cuál es la religión oficial. Yo, Jesús, yo soy la religión oficial de este país. Cristo, ya no es lo que te han enseñado hasta ahora, soy yo. Cuando le rechaza el liderazgo, cuando le rechaza el Sanedrín, cuando le rechazan los potentes, se encuentra con un carpintero y ese carpintero dice, yo soy Dios. ¡Wow! Esto nos pasó a nosotros, se supone que nos pasó a cada uno de nosotros. Porque Jesús le responde, pues lo has visto, soy yo. Lo has visto, y el que habla contigo él es. Y como estaba hablando con él, pues era Jesús, no había lugar a dudas. Y él dijo, creo, Señor, y no solamente se quedó en la creencia, y le adoró. ¿Por qué dijo creo y después le adora? Porque el que cree en Cristo después como consecuencia viene la adoración. Los cristianos tenemos que ser adoradores, si no algo falla. Si yo creo en Cristo que me ha salvado la vida y me ha dado luz, yo tengo que adorarle. Y adorarle es darle toda la gratitud, toda la gloria, toda la honra, como dice la alabanza, es para nuestro Dios. Eso fue lo que hizo el ciego. No solamente creer, sino adorarle. Lo que sí nos tiene que quedar claro en esta mañana, y a mí el primero, es que la pregunta que Jesús le hizo al ciego es la misma que un día te hizo a ti. Lo tengo clarísimo. Un día, a través de alguien que te trajo el Evangelio o porque te predicaron tus padres. Pero está claro que Jesús algún día te tuvo que confrontar con la palabra, a través de alguien. Y te hizo la misma pregunta. La misma. Si crees. En el bautismo hacemos esa pregunta. Cuando se bautiza aquí alguien, ¿qué preguntas? ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Tú confiesas delante de la iglesia, delante de la congregación, que Cristo es quien realmente te ha dado vida eterna? Y normalmente los hermanos dicen, sí, creo. Eso fue lo que pasó con Ani, con nuestra hermana Romy, Antonio, el mexicano, posteriormente Antonio cuando se bautizó. Las preguntas de todos los que os habéis bautizado, o nos hemos bautizado aquí, en la playa, en el río, en la piscina, donde sea, donde haya agua. Pero confesamos con nuestros labios, sí. Creo que Jesucristo es el Señor. Y eso es una confesión de fe maravillosa. Y el Señor en esta mañana sigue preguntando, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pues esa pregunta no es un llamado a formar parte de una asociación religiosa, sino es un llamado a un compromiso. Compromiso. Si el Señor te pregunta un día si creías en Él, te está diciendo, pues ahora te tienes que comprometer conmigo y con mi obra. Ahora no se trata de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Ahora no se trata de eso, se trata de un compromiso. Comprometerte, estar codo a codo con el liderazgo, funcionar en la congregación, llevar a cabo actividades y saber por dónde va la cosa. No puedes ir por libre, no puedes ser una piedra a tu antojo, no puedes ser un trozo de cuerpo que flota por el aire, porque somos un cuerpo en Cristo. Y cada miembro está coordinado con los demás. Todos los miembros están coordinados. Y cuando las iglesias no funcionan es porque cada miembro va por su... Y un dedo flotando por aquí y una mano flotando por allá. El cuerpo coordinado, unidos unos con los otros para hacer la misma obra. Coordinación en el cuerpo de Cristo. Y Jesús trató a este hombre de una forma distinta a la mayoría. Mirad cómo lo trata. Lo sabemos, pero lo recordamos. Primero, suple su necesidad física. Ya no es ciego. Segundo, Jesús permite que empiece a soportar la persecución. Luego lo llama a una creencia específica. Lo llama, no le dice te voy a hacer un carné de protestante, no. Lo llama a una creencia específica. Así que es bueno saber cómo Dios actúa. ¿Por qué? Porque así vemos la multiforme gracia de Dios. Si alguna vez leyendo la palabra habéis leído esta palabra, multiforme gracia de Dios, quiere decir que Dios tiene muchas formas de actuar con cada uno. En función de cada necesidad, pues Dios te buscó y te encontró. No sé, pues a Ramón lo trata de una manera, a cada uno de nosotros Dios nos ha tratado de una forma distinta, pero su objetivo era atraernos con cuerdas de amor al arrepentimiento. Y le adoró. Este fin de texto me ha encantado. Y le adoró. Los líderes religiosos le han dicho, no puedes venir con nosotros a nuestros templos. Nuestra iglesia no vengan más. Fuera. Nosotros somos la religión oficial del país y tú estás expulsado por creer en ese. Pero Jesús le dijo, no importa que te hayan echado, porque yo voy a recibir tu adoración. Recibo tu adoración.
¿Y por qué recibo tu adoración? Porque yo soy Dios enviado en la tierra. Yo soy el Hijo de Dios, que me encarné en María. Yo soy Dios humanado. ¡Wow! ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús sabía que Él era Dios. Él sabía quién era. Había sido el enviado del Padre. Por eso acepta la adoración. Si no, daros cuenta que hay otro texto donde alguien se le arrodilla a Pablo y Pablo dice, no, levanta. ¿Cómo me vas a adorar a mí? Si el único digno de adoración es Dios. Pero Jesús nunca se queja cuando alguien le adora. ¿Quién le adora también a Jesús? Tomás, el incrédulo. Como no le vea y pueda meter mi dedo en la llaga, y cuando Cristo se aparece a Tomás, dice la palabra que Tomás le adoró. Y tampoco se quejó Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Y como es Dios, acepta toda la adoración. Y ahora vamos a hacer un breve repaso. ¿Os acordáis? La semana pasada, adelantando los versículos, vimos cómo este ciego va cobrando la vista espiritual, de forma gradual. El hombre que había sido ciego, lo he copiado de la semana pasada, mostró una conciencia creciente de Jesús. Esto es lo que llamamos santificación. Vamos adquiriendo poco a poco conciencia de Jesús. Entonces, aquí podemos ver esa conciencia. Primero, en un versículo del capítulo 9, Jesús es un hombre. ¿Quién ha sido un hombre? Ese hombre cogió y después, eso fue en el 11, en el 17, es un profeta cuando lo confronta. ¿Y qué dices tú de ese hombre? Pues que es un profeta. Más adelante, Jesús es mi maestro. ¿Por qué dice Jesús es mi maestro? Cuando le responde a los líderes religiosos, ¿queréis haceros vosotros también sus discípulos como yo quiero serlo? Porque creo que ese Señor tiene que ser mi maestro. El que me ha dado la vista tiene que ser mi maestro. Y yo quiero ser su discípulo. Más adelante Jesús es Dios. ¿Cuándo deja de entender el ciego que Jesús es Dios? Hombre, me ha sanado y Dios no escucha a los pecadores. Si esto no viene de Dios, ¿de quién va a venir? Ahí está reconociendo que quien le ha sanado es Dios. No un hombre ni un carpintero. Que Jesús es el Hijo de Dios, lo reconoce también. Jesús es en quien yo confío, creo en ti, confía en Él. Y Jesús es a quien yo adoro. Fijaros, pasó de no saber nada de un hombre a adorar al Hijo de Dios. Ese cambio, este segundo cambio fue la ceguera espiritual. La primera fue la física y hoy me quedo en lo espiritual. Y ahora vamos a leer los últimos versículos ya de este capítulo y rematamos y ya la semana próxima continuaremos con el capítulo 10. Jesús, en estos últimos versículos, lo que quiere hacer es una distinción entre los que son ciegos y los que ven. Los que son ciegos espiritualmente y los que ven. Empezamos a leerlo en el capítulo 9, sí, versículos del 31 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Cómo se picaban? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y vamos a entender estos textos rápidamente. ¿Qué hemos empezado leyendo? Para juicio he venido a este mundo. ¿Qué quiere decir eso de para juicio he venido a este mundo? Pues lo que aquí el apóstol Juan intenta decirnos es que el ser humano está dividido sobre Jesús. La justicia, si veis el símbolo de la justicia ciega, ¿verdad? O sea, una señora con los ojos tapados y una balanza que se inclina hacia un lado hacia otro. Hay solamente dos lugares donde inclinarse, no tres. Cielo e infierno, el purgatorio ni el limbo, todos esos son patrañas. Quiere decir que sobre Cristo la humanidad entera, el globo terráqueo, los 7.500 millones de habitantes que pululan por este planeta, solamente tienen dos opciones, o Cristo o no Cristo. Pero nosotros no hemos inventado más opciones. La iglesia tal, la iglesia cual, la iglesia tal, el evangelio, los Hare Krishna, y hacemos. Y eso es una clasificación muy diabólica. ¿Sabéis para qué? Para nunca posicionarnos. Y no hay otra posición. El ser humano no puede posicionarse en un tercer lugar, o con Cristo o sin Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es el eje de la humanidad. No te escabullas en religión ninguna, o con o sin, no hay más. O con Cristo o sin Cristo, es que no hay más. Lo demás ya son patrañas, y tenemos que entenderlo hoy y dejarlo bien claro. El apóstol Juan aquí lo dejó clarísimo. Lo leo. Lo que Juan intenta decirnos es que el ser humano está dividido sobre Jesús, con los que le aceptan
y con los que le rechazan. Jesús trazó un juicio a este mundo y Él es la línea divisoria. Jesús es la línea que divide a los que creen y a los que no creen. No hay más grupos. Los demás grupos nos lo hemos inventado a lo largo de la historia porque nos interesa. Nos interesa. Y de hecho es la pregunta que nos hacemos: ¿tú de cómo? ¿En qué crees? ¿Cómo? Yo creo en Cristo y ya está, no nos demos más vueltas. Y esta frase: para los que no ven, vean. ¿Quiénes son los que no ven? Pues los que no ven son los que admiten su ceguera espiritual. Los que admiten su ceguera espiritual. Esos pueden encontrar la vida en Jesús. Pero los que falsamente afirmen tener vista espiritual, esos son cegados. Nosotros somos hijos de Moisés. Yo, de toda la vida. A mí tú no me vas a cambiar. Yo no me cambio de chaqueta, ni muerto ni vivo. Estos son los ciegos. Los que creen que ven, como creen que ven. Por eso ya a los niños, cuando les hablo, digo: mira, al cielo van los malos y al infierno los buenos. ¿Cómo? Profe, ¿eso cómo es? Facilísimo. Al cielo van los malos que reconocen su maldad. Y al infierno los buenos porque como se creen que son buenos no necesitan arrepentirse. Ese es el mensaje que está diciendo aquí Jesús. El que se cree que no necesita arrepentimiento. Y eso le pasaba a estos señores. Conclusión. Vamos a ir dando remate a este capítulo. Uno podría decir en esta mañana que todo el capítulo, y esto es maravilloso, es lo que a mí la enseñanza final, el jugo que podemos sacar de todo este capítulo que hemos visto en 3 semanas, pinta una imagen de cómo Jesús sanó tu vida, tu alma y mi alma ciega. Y vamos a entenderlo. Es un cuadro. Juan 9 es un cuadro de cómo Jesús sanó nuestras almas ciegas. Vamos a mirar a ese cuadro. Primero, todos somos espiritualmente ciegos de nacimiento, todos. Porque en pecado me concibió mi madre. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Romanos 3:10. Eso lo sabemos. Somos espiritualmente ciegos de nacimiento. Segundo, ¿quién tomó la iniciativa para sanarte? Jesús. Jesús toma la iniciativa y nos sanó espiritualmente. Tercero, hace una labor contigo de creación, no de reformación. Hay gente que piensa que convertirse es una reforma moral. No, hombre, eso lo hace Alcohólicos Anónimos. Jesús no viene a reformar, Jesús viene a crear. Jesús no viene a reformar una vida. Para eso están los grupos estos de autoayuda. Jesús no vino a hacer un grupo de autoayuda. Vino a crear una vida nueva, a regenerar tu vida. Él puso vista donde no lo había y glóbulos oculares, según algunos experimentados, donde no los tenía. Hizo una obra de recreación en tu vida y en mi vida. No de reforma. Es que antes era un drogadicto y ahora no se droga. Bueno, pues eso es una rehabilitación, pero no es una salvación. Jesús no vino a rehabilitar, vino a traer creación a tu vida. Otra cosa, otro proceso. Y en esta obra que el Señor está haciendo, pues debemos de ser obedientes a lo que Él ordena. ¿Y qué es lo que Jesús nos ordena? Muchas cosas. Entre ellas nos ordenó que nos laváramos con el agua del bautismo, y eso hicimos. Siendo obedientes, nos lavamos en el agua del bautismo. ¿Y después qué ocurre? Esto es un proceso. Pues nos volvemos un misterio para nuestros antiguos amigos. Ni siquiera parecemos ser la misma persona. Una manera distinta de hablar y pensar. ¿No te lo han dicho? ¿Que te ven distinto? Entonces no ha pasado todavía nada en tu vida. Porque tiene que haber un antes y un después cuando alguien conoce a Cristo. No podemos seguir en el mundo y en Cristo, eso es imposible. Tiene que haber un cambio total, un cambio. Y te lo tienen que decir. Mostramos lealtad a Jesús cuando somos perseguidos. Clara y osadamente testificando de su obra en nuestra vida y confundiendo a otros. De hecho, a los primeros cristianos se llamaban los trastornadores, estos que trastornan el mundo. Nosotros tenemos que trastornar el mundo con un testimonio. Otra cosa que se tiene que producir, pasamos de poco conocimiento espiritual, claro, a un gran conocimiento, y esto nos lleva, cuando tú conoces realmente a Cristo, te lleva a una adoración y a una alabanza pues muchísimo más grande. Termino con estas palabras. Nunca sabremos, qué bonito. ¿Se ha dicho a lo largo del capítulo 9 cómo se llama el ciego? No. Nadie sabe el nombre del ciego. Había uno de Bartimeo, este no era Bartimeo. No se sabe ni el nombre del ciego. Como la criada de Naamán, cuando le dice a la esposa de Naamán, pues yo conozco a una persona que puede sanar a tu marido de la lepra. Nunca se dice en la Biblia el nombre de la criada. Nunca. Y aquí nunca se dice el nombre del ciego. ¿Por qué? Porque lo que quiere Juan es que nos centremos en la figura de Jesús.
Jesucristo es el importante, no el ciego. Jesús es el importante. Y un verdadero discípulo o discípula en esta mañana no nos contentamos con permanecer anónimos. A veces que queremos el protagonismo, eso nos pasa, es muy humano. Lo que tenemos que decir es que toda la gloria y toda la honra, como cantamos, es del Señor, y fue Él quien nos cambió. Y hasta aquí el capítulo 1, no hay más. Bueno, se pueden entresacar muchas más cosas, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a verlo como un cuadro que pinta el Señor para saber cómo nosotros un día llegamos a Él ciego, nos devolvió la vista y estamos en ese proceso de haber recobrado la vista espiritual y en un proceso de santificación hasta que un día nos encontremos con Él cara a cara y que toda la gloria, lógicamente, le pertenece a Él. Intentemos permanecer en el anonimato y cuando hablemos le demos la gloria a Él. No. Él hizo conmigo, pero lo hizo Él. Para que la gente pueda fijarse en Jesús. Y que hay solamente una línea divisoria, o con Él o sin Él. No hay más. Lo demás son inventos humanos.